Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Continuando entonces con el estudio de JavaScript, nos vamos a encontrar que al igual que cualquier lenguaje de programación nos vamos a enfrentar al uso de ciertas estructuras de control. Recordemos que las estructuras de control me van a permitir controlar el flujo de ejecución de mi programa. Tenemos condicionales, tenemos estructuras repetitivas. En las estructuras repetitivas tenemos una gran variedad de estructuras que van a permitir recorrer elementos ya sea simples como complejos. Entonces vamos a comenzar con lo más sencillo, que son los condicionales. Tenemos el if, el else if y el else, donde cada uno de ellos va a tener una variante que nos va a servir para poder verificar información basada en una condición. Recordemos que los condicionales siempre van acompañados de operadores lógicos. Recordemos que los operadores lógicos en la programación los vamos a utilizar para poder identificar, unir varias expresiones. Tenemos entonces que en JavaScript tenemos una estructura básica, una sintaxis básica que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar un if. Siempre vamos a empezar el condicional con la palabra reservada, if. Y siempre nos vamos a acostumbrar a colocar la condición dentro de paréntesis. Si tenemos expresiones o condiciones anidadas, esas condiciones deben ir organizadas debidamente entre paréntesis. Importante. Y todas esas condiciones o expresiones que tengamos, por buena práctica, deberían estar todas dentro de un paréntesis principal. Tenemos que las condiciones o las estructuras condicionales if siempre van a abrir con llaves. En programación se suele utilizar si nosotros no tenemos más de una sentencia o más de una línea de código, por lo general se acostumbra uno a no colocar la apertura de llaves. Pero como recomendación para ustedes que están empezando en el tema de la programación con JavaScript, así tengan una única línea de código, acostúmbrense por ahora a abrir y cerrar. Porque nosotros venimos posiblemente de algunos lenguajes que no requieren abrir o cerrar llaves. Entonces vamos a tomar la costumbre. Una llave que no se cierre son horas tratando de encontrar un problema. Entonces siempre nos vamos a acostumbrar a abrir y cerrar la estructura. Como vemos, dentro de este ejemplo tenemos un else if. Ese else if me va a permitir validar un caso contrario, pero ese caso contrario va a depender de una condición. Quiere decir que si la condición número 1 no se cumple, se verifica la condición número 2. Pero la condición número 2 tiene como, valga la redundancia, una condición especial para poderse cumplir. En caso de que la condición 2 no se cumpla, en el caso contrario, pasa a un else. Recordemos que el else es una muy buena práctica colocarlo si tenemos este tipo de anidamientos, porque ese else me va a permitir finalmente indicarle al usuario qué pasó con las anteriores condiciones. No se cumplieron por esto y esto. Recordemos que es muy importante en la programación siempre dejar al usuario bien informado, no dejarlo a la deriva. Tenemos la estructura de control switch, donde esa estructura me va a permitir validar, comparar, verificar el contenido de una variable. Tenemos que este switch está en varias presentaciones, digámoslo así. Es decir, tiene muchas variantes. Aquí tenemos la principal, donde tenemos la expresión switch, donde el paréntesis me va a indicar, o nos va a servir para indicar, la variable que quiero analizar. Por cada uno de los posibles casos que se tengan, o de los posibles valores que esa variable pueda recibir, agrego casos. Fijémonos algo bastante interesante. En caso de que sea lunes, fijémonos que JavaScript nos permite a nosotros validar cadenas dentro del case. Hay lenguajes de programación que no. C#, Java no nos permite hacer esto con string.
solamente con char, booleans y con valores enteros. Entonces acá, si es lunes, envío un mensaje, inicio de semana. Si es viernes, es casi fin de semana. Y fijémonos, aquí tenemos dos casos anidados. Quiere decir que si es sábado y domingo, fijémonos que el sábado no tiene el break. Recordemos que el break se utiliza para romper la ejecución de mi código. Quiere decir que si es lunes, hago un break. Si yo no le coloco break, ¿qué pasa? Posiblemente va a pasar al siguiente caso, al siguiente caso, al siguiente caso. Y al final pasará al caso por defecto. Recordemos que el caso por defecto es aquel que se ejecuta cuando no se cumple ningún caso anterior. Importante tenerlo presente. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo muy común, donde vamos a obtener la fecha. Pero fijémonos que la fecha está tomada como una clase de JavaScript, donde utilizamos la palabra reservada new. Estamos creando un objeto, una constante llamada día de tipo date, donde estoy obteniendo el día de la semana en la que estamos. Donde aquí estoy verificando, en caso de que sea 0, es domingo. En caso que sea 1, es lunes, martes, miércoles, jueves y por defecto. ¿Okay? Por acá nos vamos a encontrar con otro tipo de ejemplo de una estructura switch, donde vamos a encontrar que del día 0 al 6, vamos a decir que es fin de semana. Quiere decir que el valor, si me devuelve 0 o es 6, es porque es fin de semana. ¿Okay? 1, 2, 3 y 4 me va a decir, no, hay que trabajar. Si es 5, pues es viernes. Nosotros podemos tener algo en la estructura switch que es el patrón del switch. O sea que nosotros podemos hacer condiciones. Pero fijémonos que esta condición tiene un fin común. Me va a evaluar un resultado. ¿Qué? Me va a evaluar un resultado. En este caso, un booleano. Verdadero o falso. Tenemos la edad. En caso de que la edad sea mayor a 18 y la edad sea menor a 25, ¿qué va a suceder? Eres mayor de edad y no sé qué más. Entonces, es una alternativa para no utilizar un condicional if. Y fíjense que es bastante práctico. Ya, obviamente, si el requerimiento de nuestro programa nos exige una mayor complejidad en cuanto a comparación, pues ahí sí tendremos que entrar a trabajar con condicionales, ¿ok? Con el if. Tenemos los ciclos repetitivos o iterativos. Ya es de conocimiento de todos que estos ciclos me van a permitir ejecutar sentencias, expresiones de forma consecutiva. Tenemos el for, donde sabemos que el ciclo for lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos que ejecutar una serie de instrucciones teniendo en cuenta un rango específico. La expresión o la sintaxis del for cambia entre lenguajes. Entre JavaScript y Python es muy diferente. En JavaScript tenemos, primero definimos con la palabra reservada for. Dentro de paréntesis vamos a colocar una serie de argumentos. El primer argumento es la variable inicializadora. La variable inicializadora es la que me va a indicar el momento en el que va a comenzar el ciclo o en dónde va a comenzar. El segundo argumento me va a indicar el límite, hasta dónde quiero que se ejecute mi ciclo repetitivo for. Y el último elemento es el step, o el paso a paso, o el incremento. Cada cuánto quiero que se incremente, ¿ok? Aquí en este caso estamos diciendo que quiero que el ciclo empiece en 0 y se ejecute mientras o hasta que i sea menor que 5. Tenemos el while. El while es otra estructura repetitiva donde ya nosotros sabemos que por defecto la primera iteración siempre se va a condicionar. Entonces, como veníamos mencionando, el while siempre va basado en una condición. Quiere decir que la primera iteración
va a depender de una condición inicial. Tenemos el do while. El do while es un ciclo iterativo el cual siempre se va a ejecutar al menos una vez, donde la segunda iteración va a depender de una condición. Tenemos el for of. Este pequeño ciclo normalmente se utiliza para poder recorrer elementos iterables. Cuando hablamos de elementos iterables, estamos hablando de arreglos o objetos literales. Donde aquí tenemos en este pequeño ejemplo una declaración de una variable llamada colores, donde esa variable va a ser de tipo arreglo. Y esa variable de tipo arreglo va a contener una serie de elementos. Utilizamos el ciclo for. Primero, estamos indicando una variable llamada color que me va a representar cada ítem que está contenido en el arreglo. Luego tenemos la palabra reservada of para indicar cuál es el iterable que necesito recorrer. En este caso, le estoy indicando que es colores. For in itera sobre las propiedades de un iterable. Es decir, este señor lo podemos utilizar para un array y este señor lo podemos utilizar para un objeto literal. Son dos ciclos que cumplen una finalidad totalmente diferente. Donde tenemos acá un objeto literal llamado persona que contiene dos valores, nombre y edad, donde yo puedo utilizar el for in para poder obtener de mi objeto, obtener la clave. Quiere decir que acá le estoy diciendo clave va a hacer referencia a nombre, donde le estoy diciendo persona clave. Donde persona clave va a acceder al nombre, me va a imprimir aquí Ana. La segunda iteración me va a imprimir aquí edad y acá me va a imprimir 25, porque son los valores y las claves que están definidas dentro del objeto literal. Tenemos el break y el continue. Estos dos señores pues tienen un fin específico dentro de los ciclos, dentro de los elementos iterables. El break se utiliza para romper el ciclo. El continue se utiliza para romper el ciclo, pero continúa en la siguiente iteración. Quiere decir que el término romper significa que es inadecuado. Más bien vamos a utilizar el término que diga salta a la siguiente iteración del ciclo. ¿Son útiles? Sí. ¿En qué momento? Todo va a depender. Ejemplo, el break lo podemos utilizar en caso que yo esté recorriendo un arreglo y ese arreglo sea muy grande y me interese buscar un elemento específico. Donde ese elemento específico se encuentra en la posición 2 y mi arreglo es de 100 posiciones. Pues a mí no me interesa seguir recorriendo las otras n cantidad de posiciones. Entonces lo que hago es romper la ejecución para liberar tareas. Y el continuo, en caso de que yo necesite verificar información que esté contenida dentro de un objeto. Ejemplo, no sé si el valor es negativo, entonces, y no me interesa hacer cálculos con ese valor, entonces continúo al segundo o al siguiente valor del iterable. Tenemos el operador ternario. El operador ternario es un elemento muy importante en la programación que nos va a servir a nosotros para tener validaciones, podemos decir, inmediatas, cortas, simples. En este ejemplo, vemos que tenemos una variable llamada edad y aquí tenemos un mensaje donde me interesa verificar si la edad de esta persona es mayor o igual a 18. Si se cumple esta condición, imprimir mayor de edad, que no de edad. Entonces, no me voy a desgastar utilizando un if, usar un mensaje. Puedo usar un ternario, donde el ternario está compuesto por, primero, la condición. Segundo, el operador de pregunta. Tercero, el valor que voy a retornar si la condición es verdadera. Luego, los dos puntos para indicar como ese caso contrario, en caso de que no se cumpla. Este es el caso falso.
¿Puedo tener un ternario dentro de estas condiciones? Sí. ¿Cuántos? Lo que yo quiera. El dilema es el nivel de complejidad que tengamos dentro de un ternario. Puede generarnos algún tipo de confusión y demás. El resto lo podemos utilizar. Tenemos el try catch, y ya lo conocemos, que es un bloque que podemos utilizar para capturar errores en ejecución. ¿Ok? Donde aquí tenemos el bloque try, catch y el finally o el finally. Recordemos que dentro del try siempre vamos a colocar ese código sensible y que va a poder producir el error. El catch tenemos ahora de llamada de error que va a contener el mensaje que se va a emitir al momento de catch. Y el finally es el código que se va a ejecutar cuando finalice la estructura. Por lo general, siempre nosotros usamos hasta acá. El finally poco se usa. ¿En qué momento se puede utilizar? No sé, en caso de que yo quiera continuar con la ejecución de algo, o de pronto quiera hacer una operación especial, o de pronto si ocurrió un error acá, yo quiero que con el finally él vuelva y haga un return y vuelva y pida los datos. Bueno, pero hay que tener muchísima precaución al momento de utilizarlo. Muy bien, mañana continuamos en la siguiente clase a trabajar de cadenas. ¿Listo?